Capítulo 10. Era casi la hora de que comenzara el culto. El estadio se llenaba gradualmente de gente en esta noche final de la concentración. Se hallaban ya en el estadio muchas más personas de las que habían venido en cualquiera de las noches anteriores. Vi a algunos de los capellanes, vi los dragones y algunos GBI. Entre ellos me fue interesante notar que se encontraba María, pero no podía ver a los Mau Mau por ninguna parte. Aunque busqué con la vista las chaquetas de rojo subida con la doble M, no me había podido olvidar del rostro atrayente y las maneras francas de Israel, presidente de los Mau Mau. Había ido a invitar a esta pandilla a la concentración en calidad de huéspedes especiales y para informarles respecto del autobús especial que había contratado para ellos. Cuando les dije que reservaría algunos asientos en las primeras filas especialmente para ellos, Israel me prometió venir y traer a los demás. Pero la última noche y no estaban allí, yo quería saber la causa. Nicky había estado hirviendo de rabia y osco mientras Israel y yo hablábamos, exudando un odio profundo hacia mí y hacia todo lo que yo representaba. Me acerqué a la ventana que daba a la calle. Un autobús llegaba en ese momento. Me di cuenta que eran los Mau Mau antes de que los viera. Lo sabía por la manera en que el autobús se detuvo junto al cordón de la vereda. Enfiló a toda velocidad como si el conductor casi no pudiera esperar librarse de esos pasajeros. Las puertas delanteras y traseras se abrieron y del interior del vehículo salieron desparramados casi 50 jóvenes gritando y empujándose y preparados para una fiesta. Uno de los muchachos arrojó al bajarse una botella vacía de vino a poca distancia entre la parada del autobús y la entrada del estadio. Recogieron a varias muchachas que estaban por allí en pantalones cortísimos y una especie de corpiño breve. «Señor», dije en voz alta, «¿en qué me has metido?» Les había pedido a los sugieres que reservaran las 3 primeras filas de asientos en el estadio, pero no les había revelado para quiénes eran. Ahora el jefe de los sugieres se me acercó corriendo, excitado y perturbado. «Reverendo Wilkerson, no sé qué hacer». Me llevó aparte hasta una de las galerías y desde allí señaló el estadio en donde Israel y Nicky avanzaban, golpeando el piso del pasillo con los bastones, silbando y burlándose a medida que avanzaban. «Esos son Mau Mau», me dijo el jefe de los sugieres. «Yo no creo que pueda impedir que se sienten en esos asientos reservados». «Está bien», le dije, «esos asientos son para ellos, son amigos míos». Pero aparenté más confianza de la que sentía. Dejé al ujier pestañeando y mirándome fijamente. Bajé rápidamente las escaleras a los camarines. Allí encontré un ambiente de graves presentimientos. «No me están gustando el cariz que toman las cosas», dijo el administrador del estadio. «Aquellas son pandillas rivales y de un momento a otro se podría producir una batalla campal. ¿No cree que debemos llamar a más policías por si acaso?», preguntó uno de los ministros evangélicos que conocía a las pandillas. Miré de nuevo. Una de nuestras propias jóvenes, una extraordinaria cantante, hermosa como una estrella de cine, caminaba hacia el centro del escenario que había sido levantado a un extremo del estadio. «Veamos cómo le va María», dije. «Quizá no tengamos que llamar a la policía, quizá podamos calmar la bestia salvaje con un himno». Pero cuando María Arguinzoni comenzó a cantar, la gritería y los silbatos se redoblaron. Piba! Cuidado con las curvas. ¿Tendrías tiempo después de la función para un pobre pecador como yo? ¿Cómo te llamas, Encanto?» Los muchachos estaban de pie en los asientos bailando el fish y las muchachas, en sus pantalones cortos y sus corpiños brevísimos, giraban al compás del himno evangélico que cantaba María. Levantó la vista hacia donde yo estaba, en las alas del edificio, y con sus ojos me interrogó qué debía hacer. A pesar de los vítores y aplausos y los gritos pidiendo otro himno, le hice señal de que se retirara. «¿Quieres suspender el culto, David?» «No, todavía no, esperemos un poco más. Voy a tratar de hablarle. Si usted ve que las cosas no marchan bien, luego puede hacer lo que quiera». Subí al escenario. Fue una larga caminata hacia el centro del escenario, y naturalmente Israel tuvo que hacerme saber que estaban allí. David, aquí estoy. Le dije que vendría y que traería a mis muchachos». Me volví para sonreírle y mis ojos se encontraron con la mirada fría de Nicky. Luego tuve una repentina inspiración. «Vamos a hacer algo distinto esta noche», anuncié por el sistema de altoparlantes.
Vamos a pedir a las pandillas mismas que recojan la ofrenda, y al hablar miraba fijamente a Nicky. Quiero 6 voluntarios. Nicky se puso de pie de un salto, dibujándose en su rostro la incredulidad de un triunfo secreto. Señaló a 5 Mau Mau y los 6 avanzaron y se colocaron frente al escenario. Un buen resultado de mi decisión era ya evidente. El auditorio en el estadio estaba atento. Centenares de jóvenes dejaron de hacer piruetas y se inclinaron hacia adelante con un sentimiento de intensa expectación. Caminé hacia uno de los costados y tomé los envases en donde se recogería la ofrenda de las manos de los sorprendidos sugieres. Ahora, les dije a los muchachos al entregarles estos envases, cuando hayan recogido la ofrenda quiero que me la traigan pasando por detrás de aquella cortina y subiendo al escenario. Les señalé el lugar, observando el rostro de Nicky. Detrás de esas cortinas, además de las gradas por las que se subía al escenario, había una puerta que daba a la calle. Una flecha de gran tamaño señalaba una palabra: salida. Nicky aceptó el envase solemnemente, pero en sus ojos podía leerse la burla y el desprecio. Y fue así que mientras que tocaba el órgano, Nicky y sus muchachos levantaron la ofrenda, y se comportó muy bien en lo que respecta a levantar fondos. Nicky tenía 16 cicatrices en su haber, y se le conocía como un temible peleador a cuchillo no solamente entre los muchachos de Brooklyn, sino entre las pandillas de Manhattan y del Bronx. Era también famoso por sus tácticas armado de un bate de béisbol. Los diarios le habían puesto el sobrenombre de El Peleador del Tacho de Basura porque en una riña Nicky se ponía un tacho vacío de basura sobre la cabeza y se lanzaba al combate blandiendo ciegamente el bate en un círculo mortal. Cuando Nicky se colocaba al final de una de las hileras de asientos, sacudiendo el envase con las monedas, los muchachos buscaban hasta el último centavo en el bolsillo. Cuando quedó satisfecho de que había recibido lo suficiente, les hizo una señal a los otros muchachos y juntos avanzaron hacia el frente y se metieron detrás de la cortina. Yo esperé de pie en el escenario. Una ola de risitas corrió por el auditorio. Pasó un minuto. Las muchachas se taparon la boca tratando de sofocar la risa. Pasaron 2 minutos y ahora la risa sofocada hizo explosión en sonoras carcajadas y mi inspiración se evaporó, convirtiéndose en la más abyecta locura ante mis ojos. Los muchachos estaban de pie golpeando el suelo con los pies y gritando y burlándose. De repente se produjo un tremendo silencio. Volví la cabeza. Nicky y los demás cruzaban el escenario hacia mí, sosteniendo en la mano los envases llenos de dinero. Nicky me miró con una expresión de asombro, de miedo casi. Sí, como si él mismo no pudiese entender lo que hacía. Aquí está su dinero, predicador, me dijo. No con cortesía, sino con enojo, con renuencia, como si le arrancaran las palabras. Gracias, Nicky, le dije con una entonación que quería ser indiferente. Me dirigí al púlpito como si no acabase de vivir los 2 minutos peores de mi vida. Reinaba un profundo silencio en el auditorio y en circunstancias que los 6 muchachos regresaron a sus asientos. Comencé a hablar con el corazón latiéndome de esperanzas, pero si pensaba que me había captado la simpatía de la multitud para mi mensaje, estaba gravemente equivocado. Había captado su atención, pero al parecer no podía llegar hasta su corazón. No podía comprender qué tenía de malo mi sermón. Había hecho todo lo posible para hacerlo un buen sermón. Había pasado horas preparándolo. Había orado por cada línea. Había ayunado con la esperanza de que esto fortalecería mi presentación y mi fuerza de persuasión. Pero también podría haberme puesto de pie y haberme leído un informe de la Bolsa de Comercio. Nada de lo que yo decía parecía real a estos muchachos. Nada les llegaba al corazón. Prediqué por unos 15 minutos y todo lo que presentía era la creciente inquietud de la muchedumbre. Había llegado al punto en mi sermón donde cité el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Repentinamente uno se puso de pie de un salto en la segunda fila, se paró en el asiento y gritó: «Un momento, predicador, un momento. ¿Me quiere decir que debo amar a esos atorrantes?» Uno de ellos me hizo un tajo con una navaja. «Yo los quiero, sí, cuando estoy armado de un tubo de plomo». Y otro muchacho, esta vez de la sección ocupada por los de las pandillas quemadores del infierno, se puso de pie de un salto y se rasgó la camisa. «Me metieron una bala aquí, predicador. Lo hizo una de esas pandillas de negros. ¿Y usted me dice que yo debo amarlos? Usted está loco». Y parecía una locura en aquella atmósfera saturada de odio. No parecía humanamente posible. No es algo que podamos alcanzar por nuestro propio esfuerzo. Lo admití. Es el amor de Dios del que estoy hablando. Sencillamente
tenemos que pedirle a Él que nos dé esa clase de amor. Nosotros mismos no podemos producirlo. Y en ese momento, repentinamente, con brillante claridad, comprendí que estas palabras estaban dirigidas a mí mismo. ¿No era esta precisamente la lección que había aprendido de Jojo? Es poquísimo lo que nosotros, seres humanos, podemos hacer para transformarnos a nosotros mismos, cambiar a los demás o sanarlos o reemplazar el odio con el amor. Podemos presentar nuestro corazón y nuestra mente a Dios, pero luego entonces debemos dejarlos allí. Incliné la cabeza como lo había hecho en la calle. En ese momento, al instante, transferí el culto. Bien, Jesús, dije orando, no hay nada más que yo pueda hacer. He invitado a estos jóvenes aquí y ahora me voy a hacer a un lado. Ven, Espíritu Santo. Si quieres allegarte al corazón de estos muchachos y chicas, tendrás que hacerlo por intermedio de tu presencia. Haz tu voluntad, Señor. 3 minutos pueden ser un periodo increíblemente largo. Permanecí de pie frente a la multitud con la cabeza inclinada durante 3 minutos. No dije ni una palabra, no hice movimiento alguno. Oré calladamente y con el corazón rendido a Dios. No me molestaba que algunos de los muchachos se estuvieran riendo, ni me sorprendió tampoco cuando aquella gran muchedumbre comenzó a serenarse. Primero fueron las 3 filas del frente. Reconocí la voz de Israel que decía: «A ver, todos ustedes, cállense la boca». El silencio y el orden comenzó a extenderse por el edificio hasta llegar a las galerías. Antes de que transcurrieran 3 minutos, todo el estadio guardaba completo silencio, y luego oí que alguien lloraba. Abrí los ojos. En la primera fila, Israel tiraba del pañuelo que tenía en el bolsillo, lo sacó y se sonó la nariz ruidosamente. Luego pestañeó e hizo unas cuantas aspiraciones rápidas por la nariz. Yo continué orando. Señor, desciende ahora sobre todo este grupo. Y mientras oraba, Nicky también sacó el pañuelo. No podía creer lo que veía y miré de nuevo. Y allí estaba, apoyado en el bastón, resoplando y pestañeando, enojado consigo mismo por derramar lágrimas. Uno de los muchachos le puso la mano en el hombro. Nicky lo rechazó. Me di cuenta de que había llegado el momento de hablar con voz sonora. Dije: «Bien, han sentido la presencia de Dios en el corazón. Él está aquí. Está en este auditorio, ha venido especialmente para ustedes. Si quieren que les cambie la vida, ahora es el momento. Pónganse de pie y pasen al frente». Israel no vaciló, se puso de pie y se enfrentó con su pandilla. «Muchachos», les dijo, «he sido el jefe durante 3 años. Cuando yo digo avancen, ustedes avanzan. ¿No es así?». «Así es», gritaron los Mau Mau. «Entonces yo paso al frente y ustedes me seguirán». Todos de pie. Se pusieron de pie de un salto como un solo hombre y siguieron a Israel al frente. «¿Qué digo?». Se le adelantaron abriéndose paso a codazos para llegar primero. Miré para ver si Nicky estaba entre ellos. Lo estaba. La ola que avanzaba al frente fue contagiosa. Más de 30 muchachos de otras pandillas siguieron los Mau Mau escaleras abajo hacia los camarines en donde los obreros procedentes de las iglesias los esperaban listos. Quedamos abrumados de trabajo. Yo comencé a ir de un cuarto a otro tratando de ayudar en donde podía, y fue durante esta labor que comprendí repentinamente algo singular. Docenas de muchachos habían pasado al frente por primera vez en su vida y solo 3 chicas. Oí un silbido en el pasillo y asomé la cabeza por la puerta a tiempo de ver que una de las otras chicas se desprendía la blusa, se descubría los senos y les decía a los otros muchachos que estaban cerca: «Si van allí, no les daré esto». Antes de que pudiéramos hacer nada, las otras muchachas la imitaban y lograron que unos pocos muchachos se fueran. Aquel acto me dejaba perplejo. Supongo que las muchachas, al oírnos hablar del amor, se sintieron celosas. No querían compartir el amor de los muchachos con ningún otro y se defendían en la única forma que sabían para retener las débiles y raídas hilachas del amor que tenían. La conversación que más me costaba creer era la de Nicky. Allí estaba con una amplia sonrisa en los labios, diciendo con esa manera suya de expresarse: «Tensa, tartamuda, le entrego mi corazón a Dios, David». No podía creerlo. El cambio era demasiado repentino. Chupaba su perpetuo cigarro, echando bocanadas de humo por un costado de la boca, diciéndome algo nuevo le había ocurrido en el corazón, pero ¿no era adicto a las drogas? ¿Y qué decir de los robos y de los atracos, de las borracheras, de los apuñalamientos y del sadismo? Nicky debe de haber leído mis pensamientos, porque se defendió con la única técnica que le era conocida, maldiciendo. «Maldición, he entregado mi corazón al Señor». «Bueno, Nicky, bueno».
Quería hacer algo para darle confianza, así que le pedí a él y a Israel que vinieran conmigo y les di ejemplares de la Biblia, tanto a él como a cada uno de los Mau Mau que habían pasado al frente. Había de dos tamaños, las ediciones de bolsillo y las otras mucho más grandes. Los muchachos no querían las ediciones de bolsillo. David, denos esos libros grandes, así la gente puede ver lo que llevamos. Y así diciendo, la mayoría de los muchachos se encendieron cigarrillos, se pusieron la Biblia debajo del brazo y salieron. A la mañana siguiente, temprano, sonó el teléfono. La señora Ortiz asomó la cabeza por la puerta de mi pequeña habitación. David, llama a la policía. La policía. Mi corazón me dio un vuelco y cuando trastabillé hasta el teléfono, las palabras que oí no me reanimaron. El teniente de policía me preguntó si conocía a la pandilla Mau Mau y cuando le dije que sí, me pidió que viniera de inmediato. Cuando llegué a la comisaría de la calle Edwards, allí estaban una media docena de muchachos de la pandilla. Pasé rápidamente por su lado y me presenté ante el oficial en el escritorio. Lo que ocurrió después jamás lo olvidaré. El sargento de guardia llamó al teniente y el teniente congregó a toda la fuerza policial. El teniente me extendió la mano. Reverendo, me dijo, quiero estrecharle la mano. Así lo hice y me la apretó firmemente. ¿Cómo lo logró?, me preguntó. Estos muchachos nos habían declarado la guerra hace unos meses. No nos habían dado otra cosa que dolores de cabeza durante varios años y luego, esta mañana, todos nos aparecen aquí y ¿saben lo que quieren? Hice un movimiento negativo de cabeza. Quieren que les autografiemos las Biblias. Miré a Nick y a Israel y a los muchachos que estaban con ellos. Todos me sonrieron. En cualquier momento que le podamos prestar ayuda para iniciar otra reunión al aire libre, reverendo Wilkerson, háganoslo saber, dijo el teniente de la policía. Y mientras todos salimos a la vereda de aquel barrio de Brooklyn, vi al sargento sentado tras el escritorio que sacudía la cabeza asombrado. Los muchachos, según supe, habían estado leyendo la Biblia en la mayor parte de la noche. Les fascinaba particularmente las historias del Antiguo Testamento. David, dijo Israel, yo estoy en la Biblia, mire, está mi nombre por todas partes. Esa noche, cuando llamé a Wynne al hospital, estaba tan saturado de reuniones que apenas podía hablar de otra cosa. Lo que ocurrió anoche justifica todo nuestro trabajo, querida, le dije. Si solamente pudieses haber estado aquí. Bueno, he estado algo ocupada, David, me dijo. Recuérdame para que te lo cuente alguna vez, es decir, cuando hayas bajado de las nubes.